Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Meses antes de llevarse a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21, que tendrá lugar en París a finales de este año, expertos y diversas organizaciones internacionales, como también el Banco Mundial, insisten en que el cambio climático constituye una amenaza fundamental para el desarrollo y la salud humana. Entre más pronto pueda actuarse, menos serán las posibilidades de los nefastos efectos del clima extremo. Alto, por el bien del planeta. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. D'eau potable. Expertos en cambio climático alertan sobre las posibles consecuencias que tendrá en América Latina y el Caribe un eventual aumento de la temperatura promedio del planeta en 4 grados centígrados en los próximos años, según el estudio realizado por el Banco Mundial Bajemos la Temperatura. El análisis realizado no descarta que pueda presentarse un 20% más de sequías, un 80% más de ciclones tropicales y que los glaciares andinos puedan llegar a desaparecer. También he resaltado el efecto que desde la actualidad puede llegar a tener el calentamiento global en la salud en las nuevas generaciones. Otro estudio sobre el impacto de eventos climáticos extremos en países como Colombia señala que la salud de las mujeres embarazadas y la de los recién nacidos podría verse afectada ante esos fenómenos. Ola de calor. Por ejemplo, una ola de calor que tarde un mes podría generar la posibilidad de nacimientos prematuros, especialmente en áreas rurales. Inundaciones. El clima extremo también afecta la salud de los niños porque al aumentar el estrés de las mujeres embarazadas ante fuertes lluvias torrenciales se produce el desplazamiento de comunidades. Sequías. Los cambios climáticos extremos podrían además tener un impacto en el ingreso económico de los hogares ante el alza de precios o la estabilidad de las cosechas. Además, los grandes eventos climáticos pueden traer efectos directos en la salud de las madres embarazadas y de sus hijos, que sobreviven en medio de un hábitat cambiante en el que las enfermedades crecen y pueden propagarse con mayor facilidad. En Washington saludamos a Karine Erika Kemper, asesora general superior de la Oficina del Vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe en el Banco Mundial. Bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Clímax. Harriet, muy buenos días. Es un gusto saludarle y queremos saber en primer lugar cuál es la alerta más importante que ha dado el Banco Mundial frente a los efectos del cambio climático en América Latina especialmente, y qué tanto podrían precisamente afectar estos mismos las generaciones futuras. Bueno, yo diría que en este informe lo que estamos mostrando es que realmente ya ha llegado el cambio climático, ya hemos llegado a los 0.8 grados Celsius de calentamiento y estamos seguros que vamos a llegar a 2 grados. Y esta es la mayor advertencia, es una cosa que está pasando, el cambio climático, y los países de América Latina y el Caribe van a ser afectados y tienen que hacer algo, y todos ya están invirtiendo en esto, y es un verdadero cambio en cómo se hacen las políticas, las acciones y las inversiones. La acción se necesita hacer ahora. Específicamente, según todos estos estudios realizados por ustedes, ¿por qué embarazadas y recién nacidos serían los más afectados? Lo que queríamos mostrar en este informe fue que sí, el cambio climático es un fenómeno que se ve en el medio ambiente, en las catástrofes naturales, etc. Pero lo que es lo más importante es que tiene impacto sobre la gente. Y mientras tiene impacto sobre toda la gente, hay grupos que son más vulnerables. Y en el Banco Mundial, como tú sabes, Harriet, vemos el asunto de los grupos pobres en las poblaciones, y hemos visto en este informe que los más pobres o vulnerables, porque son
son mujeres con hijos o los ancianos y personas que tienen enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Estos grupos serían más impactados por varios efectos de cambio climático, por ejemplo, en términos de olas de calor, que antes no habíamos visto de esta forma y que van a aumentar. Y también, digamos, si hay un desastre para evacuaciones, cuando uno tiene un problema de salud o tiene niños pequeños o no puede moverse, entonces es muy difícil evacuarse también. Entonces, en este sentido, este grupo también está impactado por el cambio climático, pero es un grupo bastante grande, como ves. ¿Qué solución plantean ustedes en el Banco Mundial y cuál es su compromiso en la próxima cumbre COP21 que tendrá lugar en París? Para la COP21 hay una expectativa muy fuerte que salga un acuerdo entre los países de tanto llegar a actividades de resiliencia al cambio climático como a bajar el carbono en las economías hasta el punto que no lleguemos a más de 2 grados Celsius y seguramente no a los 4 grados, como lo demuestra nuestro informe. Y este acuerdo podría tener varios elementos. Por ejemplo, una parte sería el acuerdo de minimizar el carbono en las economías, pero otros acuerdos podrían ser a niveles de los países para que hagan políticas y tomen pasos de políticas en sus países, tanto de resiliencia y adaptación al cambio climático como a una decarbonización de las economías, y también que en general se haga se llegue a un paquete de financiamiento en el cual se ve tanto la parte de finanzas públicas como también traer al sector privado para aumentar las finanzas y los flujos financieros para ayudar a enfrentar el cambio climático. ¿Qué acciones deben realizar las grandes potencias para evitar los efectos precisamente del calentamiento global? Bueno, como lo hemos demostrado en el informe, hay efectos del cambio climático en todo el continente, pero también se demuestra que son efectos muy diferentes dependiendo de los países. Hay países donde va a haber más sequías o más temperaturas extremas. Hay otros donde va a haber más inundaciones. Hay el asunto, por ejemplo, en el Caribe del aumento del nivel del mar. Entonces, un grupo de acciones que se deben tomar y que ya los países están tomando es con respecto a la adaptación a estos efectos, sea inversiones contra inundaciones en los ríos, sea de desastres, por ejemplo, de hacer un mejor saneamiento en áreas urbanas, sea la agricultura más inteligente en varios países, por ejemplo, relacionado a ganado o a la soya, etc. Y también hay un liderazgo ya ahora de varios países en América Latina y el Caribe con respecto a la mitigación. Por ejemplo, todas las inversiones que se hacen en las ciudades con respecto a transporte público para utilizar menos autos, etc. Esto sí tiene un impacto sobre el clima, pero también ya tiene un impacto local en
en estas áreas urbanas porque se mejora el aire, que lleva a menos enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que hacer también con respecto a la eficiencia de energía, sea en las industrias, sea en edificios públicos. En casi todos los sectores se pueden hacer cosas, y también estas cosas son buenas para el clima global, pero también muchas veces son muy buenas a nivel local con beneficios directos para la población. Señora Karin Kemper, asesora general superior de la Oficina del Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Gracias, Ariel. El Papa Francisco, junto con el cardenal Peter Turkson, adelantan la publicación de una encíclica sobre ecología para complementar las enseñanzas de la religión con la conservación del medio ambiente. El plan verde del Papa Francisco. Desde hace varias semanas, el cardenal ganés Peter Turkson adelanta pequeños detalles de la encíclica sobre ecología en la que trabaja el Papa Francisco y que, según fuentes del Vaticano, sería publicada en julio de 2015. Lo que no está en discusión es que nuestro planeta se está calentando. Para el cristiano, la preservación de la actual obra de la creación de Dios es un deber, sin importar cuáles sean las causas del cambio climático. Turkson afirmó que el llamado que Francisco pretende al publicar el texto no es político, ni promueve la toma de armas y menos pretende que la Iglesia sea una institución verde, sino cómo deben articularse las enseñanzas de la religión en pro de la conservación del medio ambiente. Por esto, desde que asumió como máximo jerarca de los católicos, la problemática ambiental ha ganado terreno en la prédica de Francisco, quien ha realizado varios llamados a los seres humanos para que cuiden la naturaleza. Cuiden la creación, eso quería San Francisco. La gente perdona, pero la naturaleza no. El Vaticano afirma que aunque el Papa ha contado con el apoyo de teólogos y especialistas en ecología, la última palabra la tendrá él, motivado por el poco alentador informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, divulgado en noviembre de 2014. El mundo requiere cada vez más fuentes de energía renovables, pero no siempre el viento y el sol funcionan. Por esa razón, un grupo de científicos propone que los desiertos también puedan ser aprovechados para generar electricidad gracias al astro mayor. La idea es promover que las zonas áridas, que son las que más radiación solar reciben, sean ideales para instalar plantas de electricidad solar de concentración, CSP, que permiten almacenar energía.